Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto recibirlos en este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Es un gusto que nos acompañen. Hoy damos inicio al ciclo de webinars organizados por la red en el eje temático Internacionalización Universitaria, un tema en el que trabajamos y reflexionamos desde siempre en nuestra organización con el propósito de acompañar a las universidades en el diseño de sus estrategias de internacionalización. Para seguir pensando en los recursos que la internacionalización universitaria le brinda a las instituciones académicas y para inaugurar este ciclo en internacionalización universitaria, hemos convocado al consultor senior en internacionalización universitaria, Máster Maximiliano Sáenz, quien nos acompaña desde Canadá y quien nos va a ilustrar sobre el tema la captación de recursos para proyectos de internacionalización. Bienvenido, Maximiliano. A la audiencia le comento que el profesor Sáenz va a hacer su presentación y luego va a responder algunas preguntas, las cuales pueden ir formulando en el chat para tener una mejor administración del tiempo. Déjenme también presentarles y darle la bienvenida a la doctora Blanca Orantes, quien es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de El Salvador, quien en esta oportunidad nos va a acompañar como moderadora de la reunión y a quien la invito a presentarnos a nuestro expositor. Adelante, Blanca, la sala es tuya. Buenos días Estela, un gusto. Buenos días a todos los colegas de la red. Buenos días. Buenos días a los invitados especiales y un especial saludo para el doctor Maximiliano Sáenz, quien para mí es un verdadero honor presentarlo. Voy a tratar de resumir toda esa experiencia y todos esos conocimientos que tiene en el área de docencia y conferencista internacional, capacitador especializado en las áreas de internacionalización, gestión de la cooperación, asesor internacional y además una contribución muy importante para el área de políticas de internacionalización, de la internacionalización del currículum, proyectos internacionales, entre otros. Maximiliano en su formación es licenciado en Antropología de la Universidad de Montreal. Además, tiene una maestría en Administración orientada a la cooperación internacional de la Universidad de Sherbrooke. Tiene una especialización en Política y Gestión de la Educación Superior de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Y también estudios de doctorado en Sociología de la Universidad de Quebec, en Montreal. Su formación le ha permitido una gran contribución a un tema que es parte del interés de esta red y de muchas instituciones y que se ha convertido prácticamente en una herramienta importante para mejorar la calidad y quizás el aprovechamiento de la cooperación internacional. Por ejemplo, ha sido evaluador externo en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, en Panamá, que es un órgano de alto nivel, por supuesto. Además, ha sido evaluador externo, es evaluador externo de la revista Observatorio de la Internacionalización de la Educación Superior de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior y de la revista de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas de la Red Colombiana. También, de la Universidad del Nordeste de Argentina. Además, ha sido director técnico de la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo, SECODEVI, y en el Colegio de las Américas, COLAM, que es una organización universitaria interamericana, ha supervisado en la parte académica el diplomado de internacionalización de la educación superior, que es un diplomado de alto nivel, son estudios de alto nivel, muy completos, por cierto. También ha estado como instructor y experto contendista del diplomado en la gestión de proyectos de cooperación e investigación internacional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
En UXMEX Fusión ha sido también instructor de cursos virtuales en temas de internacionalización. Y en la Universidad de Quebec, en Montreal, además ha sido responsable de la cooperación con las Américas de la Oficina de Relaciones Internacionales. Y entre otras actividades ha dirigido y asesorado proyectos exitosos, ¿verdad? Proyectos universitarios en la parte de fortalecimiento institucional, formación de formadores y creación o modificación de programas de posgrados en Bolivia, Chile, Haití, Honduras, México, Nicaragua. También en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua revisó e hizo recomendaciones sobre la política institucional de internacionalización y sobre el programa de especialización e internacionalización y cooperación universitaria. En la Universidad Piloto de Colombia también tuvo la oportunidad de revisar y recomendar política institucional de internacionalización. Así también en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, fue experto en contenidista de la unidad temática Fundamentos de la Internacionalización de la Educación Superior del Seminario de Taller en Internacionalización del Currículum, un tema quizás muy relevante y muy importante, que no todos manejan, pero él ha sido asesor y lo ha potenciado esa parte en las universidades en las cuales ha tenido la oportunidad de trabajar o asesorar. La Universidad Autónoma de Estado de México también fue asesor y coordinador del proyecto OICOLAM de desarrollo e implementación de estrategias de internacionalización. Y en el CAE, en el 2015, fue consultor para el Congreso de las Américas sobre educación internacional. En el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias de Canadá fue evaluador de proyectos de internacionalización del currículum del Programa de Cooperación Canadá-Europa. Y actualmente pues se desarrolla como conferencista y consultor y asesor internacional, teniendo una vasta experiencia y habiendo habiendo impartido más de 90 capacitaciones en 11 países. Así es que para mí es un honor presentar al doctor Sainz y pues le damos la más cordial bienvenida. Sin duda que va a ser una videoconferencia muy rica, ¿verdad? Y muy quizás importante para todos los que trabajamos en el tema de internacionalización universitaria. Así es que mucho gusto y adelante, Maximiliano. Mucho gusto, doctora. Muchas gracias también por la presentación, doctora Blanca. Quiero agradecer también a Estela y a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria por la invitación. Las redes, ustedes saben, siempre son importantes para difundir conocimiento sobre estos temas, ¿no? Bueno, el tema, si me escuchan bien, ¿no? No hay ningún problema, me avisan si hay algún tipo de problema de audio, ¿no? No, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, como decía Estela, haré la presentación, trataré de estar en los tiempos y después abrir el panel. Ya pueden hacer sus reflexiones, comentarios en el chat y después la doctora Blanca o Estela me lo comunicarán. Bueno, sin más empiezo la presentación. Mi presentación tendrá 3 grandes bloques. Hoy en el día, con el tiempo que tenemos a disposición, quería comentarles, evidentemente el tema del financiamiento lo vamos a ver en la primera parte, contexto y tendencias muy importantes hoy en día, sobre todo después de la tragedia que venimos seguimos viviendo en la pandemia. Pero también reflexionar, digamos, desde la institución, desde la Oficina de Relaciones Internacionales, pero desde la institución en su totalidad, cuáles son los requisitos que podemos tener nosotros para conseguir financiamiento. También voy a medio que quebrar algunos mitos que hay sobre financiamiento, pero reflexionar sobre todo, tratar de que nosotros podamos reflexionar cuáles son los requisitos
para que nosotros podamos conseguir un financiamiento que existe hoy en día y que está muy, muy difundido. Entonces, el primer bloque voy a estar hablando de contexto y tendencia al financiamiento internacional, enfocado hacia temas de internacionalización universitaria. ¿Cuáles son los requisitos? Y acá claramente tiene que ver con conocimiento, con expertise a desarrollar en investigación internacional, en cooperación internacional y en gestión de proyectos. Y el último gran tema, que es muy importante también, cómo nos estructuramos internamente, cómo nos organizamos como institución para poder responder a ese financiamiento, porque podemos llegar a la conclusión que el financiamiento está, pero evidentemente la segunda pregunta es cómo nosotros nos estructuramos, cómo comunicamos, cómo sistematizamos la información, cómo desarrollamos capacidades para poder responder a ese financiamiento. Sobre el primer tema, entonces, contexto y tendencias, me refiero a algunas encuestas que se fueron desarrollando estos últimos años. Una viene del OVIRET, encuesta a 377 universidades en América Latina en el 2018, que ya nos reflexiona sobre el tema del financiamiento y de la internacionalización, y no es de sorprender que uno de los obstáculos para internacionalizarnos y para hacer investigación internacional es la falta de financiamiento. Pero también menciona otros temas que lo estaré abordando el día de hoy, que son, una cosa es la falta de financiamiento, que es una limitante que podemos tener externa, pero que hay a nivel interno. Entonces, problemas burocráticos o administrativos, que puede ser a nivel de procesos, que puede ser a nivel de recursos humanos que tenemos a disposición, falta de experiencia académica o poco conocimiento o perfil internacional de nuestros académicos o de nuestros administrativos que están en el área, falta de competencias académicas en idioma y falta de interés o información académica, falta de información, o sea, fuentes de financiamiento que hay pero que no llegan a las personas interesadas. Entonces, según la encuesta de OVIRET, esos son algunos de los obstáculos para internacionalizarnos relacionado al tema del financiamiento. Otra encuesta, también interesante, que salió este año, pero es una encuesta del 2018, la última encuesta de la Asociación Internacional de Universidades, una encuesta la más amplia que hay en el ámbito de la internacionalización, 907 instituciones de 126 países, en todas las regiones, que habla de los obstáculos para internacionalizarse. La insuficiencia de recursos financieros vuelve a ser el tema principal, pero también dificultades administrativas, burocráticas y la falta de conocimiento en lenguas extranjeras. ¿Qué dice en relación a ese tema para América Latina? Pues los resultados son bastante homogéneos, pero la falta de conocimiento de lengua extranjera sigue siendo una limitante particularmente para América Latina, ¿no? El tema de del financiación, la barrera de idiomas, y también otro tema, dificultades de reconocimiento y equivalencia de calificaciones y de créditos, la convalidación viene a ser otro tema. Pero fíjense que de una encuesta a la otra estamos relativamente hablando, identificando los mismos obstáculos. Otra encuesta que salió en 2014, una encuesta acá en Canadá para las universidades de Canadá, y también retomé una encuesta, la otra encuesta que hizo la Asociación Internacional de Universidades en el 2014, ven que es un poco más amplia, 1.300 instituciones, que habla también del financiamiento. El mayor obstáculo a la internacionalización es el financiamiento limitado, pero también temas para reflexionar dentro del financiamiento, quién es responsable de las actividades de internacionalización. Según esa encuesta, 53% del financiamiento son fuentes internas, 24% son fuentes externas. Y acá ven dentro de los principales obstáculos nuevamente el financiamiento, y algo que voy a recalcar un poco más adelante, la falta de apoyo de la institución a los investigadores. Es claro que para
armar proyectos no podemos dejar en manos de personas, que son los académicos, que manejan la parte académica, que es su interés y que es finalmente su evaluación de rendimiento, si podríamos decir así, viene de sus publicaciones, de su docencia, de su extensión. No podemos dejar en manos de esa persona que ya están sobrecargada y que no tienen expertise en la formulación de proyectos, que ellos sean los principales motores de la formulación de proyectos y de la captación de financiamiento. Voy a volver sobre ese tema, pero tengan en cuenta este tema, falta de apoyo a la institución para los investigadores. ¿Cuáles son también otras tendencias relacionadas al financiamiento, reducción o estancamiento de los recursos estatales? Y lo veremos en los próximos años por una razón simple, es que en este momento los gobiernos se están endeudando para responder a la pandemia, entonces tendrán probablemente menos recursos a disposición en un futuro para la internacionalización. Entonces, pero hay una reducción, pero hay también otra tendencia muy fuerte de diversificación del portafolio de donantes, fundaciones, agencias de cooperación, empresas, ONGs están financiando la internacionalización. Pensemos en agencias como Amexet, la Agencia Presidencial de Colombia para Cooperación Internacional, la agencia chilena y otras agencias de otros países del norte. Entonces, vemos que hay también surgirá también otro desafío, que es saber dónde buscar, porque ahora se vuelve un mundo multipolar en el cual no nos quedamos solamente con el financiamiento tradicional de las agencias como Colciencias, por ejemplo, o del gobierno, pero ya tenemos que saber que hay otras agencias en el mundo, sobre todo también de países emergentes como China, como Corea del Sur, como Australia, como Nueva Zelanda. Fíjense también de esa encuesta que le mostraba de Ovireta hace un rato, las limitantes que hay para gestionar un proyecto dentro de la internacionalización, ¿no? Esto es una encuesta que se dio para América Latina, recursos humanos y materiales financieros limitados para impulsar la internacionalización, insuficiente especialización de los equipos responsables para la internacionalización, deficiente cultura de gestión de proyectos, estrategias de comunicación deficitarias. Si hablamos de lo web, de las redes sociales, hay muchas maneras de difundir las convocatorias en tiempo real, pero a veces utilizamos mecanismos que son muy lentos, un boletín, por ejemplo, o no sabemos a quién dirigir. Quizás hay un interesado en la institución, pero nosotros no sabemos quién es ese interesado. No tenés como lo que llamaríamos un mapeo de investigadores y profesores interesados. Tampoco tenemos el mapeo de donantes, entonces no podemos hacer el match, el matrimonio entre una oferta y una demanda. Pobre conocimiento sobre oportunidades de cooperación internacional en las universidades, insuficiente contribución de la institución al desarrollo social y económico del territorio, lo vamos a ver claramente en el tema de la cooperación internacional. Hay otras limitantes y no quiero, presentando las limitantes, que ustedes se queden con la idea que es un panorama fatalista, no lo es, al contrario, pero hay que evidenciar, hay que tener la fotografía clara de cuál es la realidad de nuestra institución en términos de comunicación, en términos de recursos humanos, en términos de desarrollo de capacidades, en términos de profesores interesados. Entonces el desafío claramente es estructurar un área, primero, sensibilizar las autoridades de la necesidad para hacer de internacionalización, de conformar un área que pueda responder a esa necesidad. En muchos casos también tendrá que ser de ampliar, digamos, la política de internacionalización, ampliar, digamos, la misión de la Oficina de Relaciones Internacionales y de otras áreas como el servicio de investigación o el servicio de extensión, para abarcar este tema de la formulación de proyectos y la captación de financiamiento, para que no se quede solamente en temas tradicionales que ya los conocemos, como manejar becas, manejar movilidad académica,
convenios, pero ampliarse a la posibilidad que ofrece el mundo de hoy de formular proyectos y que además hace parte de los requisitos de evaluación de los profesores. Necesidad de formar cuadros profesionales, desarrollar mecanismos eficaces de comunicación, evidentemente el dominio de las lenguas para que no sea una barrera. Las lenguas y agregaría también el manejo de las TICs. ¿Ok? Y digitalizar todo ese conocimiento, trabajar, digamos, con herramientas de trabajo que facilitan el tema de la captación de recursos humanos. Entramos al segundo bloque, que es la investigación internacional. Acá no voy a hablar de investigación internacional, pero más bien como de administración dentro del área del Servicio de Investigación y la Oficina de Relaciones Internacionales, o por ejemplo una oficina de transferencia tecnológica, o otras oficinas que se dedican a la formulación de proyectos. Es importante entender que la investigación no se queda solamente al tema de investigar por un investigador, pero hay que empezar a desarrollar dentro de nuestras instituciones un conocimiento de cómo administrar fondos, cómo formular proyectos, cómo evaluar proyectos, cómo manejar recursos que vienen de la cooperación internacional, que no tienen los requisitos de esa cooperación internacional, de esas agencias, no son los mismos dependiendo si son europeos, si son japoneses, si son americanos o si son de nuestras agencias tradicionales. No tienen los mismos requisitos. Entender también que el mundo en el que estamos, evidentemente, enfrenta retos. Yo creo que hay un micrófono abierto. Enfrenta retos y evidentemente hay una agenda global. Hay una agenda global en el mundo en el que estamos. Pensemos en la pandemia, pensemos en el cambio climático, pensemos en la migración, pensemos en el narcotráfico, pensemos en salud, en demografía, en recursos naturales, en agricultura, en igualdad de género, en manejo de las minoridades inclusivas, en las TICs. Hay temas de una agenda global, ¿ok? Pero hay temas de cada agencia que maneja financiamiento. No son los mismos temas que les interesa a los europeos, que les interesa a los norteamericanos, o a Canadá, a Nueva Zelanda, porque depende de su propia realidad y también de su ventaja comparativa, depende de qué es lo que ofertan al mundo. Europa tiene empresas en nuevas tecnologías relacionadas a la mitigación del cambio climático, a las energías renovables, entonces probablemente le va a interesar financiar, para dar un ejemplo, proyectos en esas áreas. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es esa agencia global, cuáles son las agencias regionales y cuáles son las agendas o líneas directrices de cada una de las agencias, ¿no? Entonces, eso es un tema. Ya podríamos decir, primer criterio, conocer bien esas agencias, conocer cuáles son los temas relevantes. No quiere decir que no financian todos los temas, pero digamos que ahí evidentemente nosotros tenemos una responsabilidad como agentes de la institución superior, instituciones de la educación superior, de responder a los desafíos de la sociedad y del mundo profesional. También evidentemente hay requisitos dentro de la investigación internacional que son, por ejemplo, la colaboración, cada vez más importante, ustedes lo saben, para publicar, ustedes lo saben, para armar un proyecto y meterlo para financiamiento. Cada vez más tenemos que trabajar en red, en redes académicas. Quien postula a veces no es solamente el investigador, pero es una red de investigadores que de manera complementaria, porque hay uno que tiene el laboratorio, el otro tiene el terreno donde se hace la investigación, el otro tiene el conocimiento, se ponen de acuerdo para meter un proyecto. En mis 12 años trabajando en la UCAM, formulando proyectos con los profesores, porque parte de mi trabajo era acercarles el financiamiento y armar las propuestas con ellos, me di cuenta que el mundo de las convocatorias es muy competitivo y para tener chances de ser aceptado, pues evidentemente tenemos que estar siempre con los tops investigadores, y si no somos los tops de investigadores, tenemos que estar en alianza con esos investigadores
Entonces, evidentemente, tenemos que saber, nuestra institución tiene que saber que cada uno de sus investigadores con qué red está trabajando y cuál es la fortaleza de esa red, ¿no? Porque evidentemente esto es una investigación que se hizo de QS. 1 de cada 5 artículos científicos es una coautoría internacional y evidentemente cada vez más es un requisito. De hecho, para los rankings es un requisito que tengamos redes y que publiquemos en revistas en coautoría. Fíjense todo lo que implica investigar, y yo lo que quiero dejar acá como preocupación es investigar, va más allá del simple hecho de investigar. Investigar es formular proyectos, tener el financiamiento para eso, tener evidentemente la infraestructura, las patentes, después crear los centros de excelencia, todo lo que está ahí, formar los estudiantes desde los posgrados, maestría y doctorado, a ser parte de esa red de los profesores. Hay que tener un círculo virtuoso entre la formación de los estudiantes de posgrado hacia la investigación y hacia las redes para que tengan los requisitos necesarios para que ellos puedan muy temprano en su carrera de investigador aplicar a esos fondos. Entonces, mi mensaje acá es: no nos quedemos solamente con el investigar. Evidentemente, en el mundo en el que vivimos tenemos que tener recursos para hacer toda esa investigación, pues la institución tiene que comprometerse con sus académicos a facilitarle la obtención de esos recursos. Pensemos en si tenemos pocos recursos, poner a disposición esos recursos para que nuestros investigadores hagan parte de esas redes, vayan a los coloquios, a los simposios, hagan parte de esas redes, para que estén en condición, de pasar, lo ven acá, en proyectos de consorcio y poder aplicar. Estas son las 3 etapas según Jesús, pues ustedes ya lo deben conocer, el español, que maneja, que uno de los que maneja el tema de la investigación internacional, cómo pasamos de la movilidad de los investigadores a trabajar en redes. Con esas redes armamos proyectos en consorcio. Hay menos financiamiento para la movilidad de investigadores, hay más financiamiento para la realización de proyectos en consorcio. Entonces, nosotros podemos considerar que nuestro poco financiamiento institucional entra en la parte de permitir a los investigadores ser parte de redes reconocidas, para que de esas redes surjan los proyectos financiados por entidades internacionales. ¿Okay? Cierro el bloque de investigación, entro por el tiempo que tenemos a disposición, no puedo entrar en detalle en todos los temas. Evidentemente, para cada uno de estos temas yo me dedico a dar formación a las instituciones de manera más detallada, de manera participativa también. Entonces están invitados si quieren recibir formación para cada tema. La cooperación internacional es otro tema. Fíjense, yo trabajé 12 años manejando fondos de cooperación internacional en la Universidad de Quebec en Montreal, y después trabajé los últimos 4 años en un proyecto de cooperación internacional responsable del tema de la transferencia de conocimiento en Colombia, y este es quizás el tema donde hay más oportunidades y menos conocimiento en la institución. Además que la cooperación internacional es interesante porque nos puede resolver muchos baches de la internacionalización, porque ahí es donde hay muchas instituciones, muchas agencias que están financiando en todos nuestros países, nos dan el financiamiento, nos permite responder a la internacionalización de la proyección social o internacionalización de la extensión, pero además nos permite responder a la investigación, porque para darles un ejemplo, yo gestioné un proyecto en Bolivia de $3 millones canadienses en 6 años, y con esa plata y con esa duración creamos programas de educación ambiental, se crearon bibliotecas en 3 instituciones, formamos 12 magíster en la maestría de educación de la UCAM, 2 doctorantes,
Hubo gestión de capital, o sea, se compraron computadoras, se compraron laboratorios, se compraron bibliotecas y se hizo investigación y se presentó, se hicieron libros y se presentó toda esa experiencia en una red que se conformó en coloquios. Entonces, en otras palabras, en un proyecto de cooperación podemos hacer todo, podemos hacer componentes, actividades de toda nuestra internacionalización. Acá, bueno, solamente resumido, pues la cooperación internacional responde a desafíos de la sociedad, sobre todo a las personas más vulnerables, para responder a desafíos que tienen que ver con la economía, fin de la pobreza, de la salud, del medio ambiente, y bueno, la invitación es que nuestras instituciones le entren al tema de la cooperación internacional y, como lo dije, para dar un ejemplo, para los colombianos que me están escuchando, pues el proceso de paz trajo mucha cooperación al territorio, a los territorios de posconflicto, y pues nosotros como institución podemos colaborar con las ONGs en el territorio, con otras instituciones universitarias, con entidades del territorio, municipalidades, empresas, para responder a los desafíos y de esa manera poder articularse mejor. La cooperación internacional, de hecho, está cada vez más abarcativa. Hay proyectos que se hacen en Haití, por ejemplo, de la cooperación de Argentina y Brasil. Colombia hacía proyectos en Centroamérica, México también, lo que se llama la cooperación sur-sur, la cooperación triangular. De hecho, AMEXET, que es la cooperación mexicana, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, incluye la cooperación técnica y científica dentro del financiamiento que otorga. Entonces nosotros estamos cada vez más interpelados como institución de educación superior a trabajar en la lógica de la cooperación internacional. También, como lo decía hace un rato, la diversificación de las fuentes de financiamiento ya ahora no está en manos de agencias de cooperación bilaterales tradicionales, que ustedes ya las conocen, la Agencia Francesa de Desarrollo, COICA de Corea del Sur, JICA de Japón, GIS de Alemania, pero cada vez más fundaciones, la fundación de Bill Gates, la fundación Telefónica, Telecom, bueno, hay Avina, hay un montón de fundaciones que financian la cooperación internacional, organismos internacionales, el PNUD, la Organización Internacional de Migraciones, financian la cooperación internacional, en las cuales ustedes pueden ser aliados, ¿no? Pueden ser aliados de un proyecto articulado con ONGs, ahí la ven, Agencia Española de Cooperación Internacional. Entonces, evidentemente eso hace que hay oportunidades, pero nos implica, que vamos a ver más adelante, una mayor organización interna para poder resolver la comunicación y llegar a esos interesados y poder hacer el matrimonio, como dije hace un rato, entre la oferta y la demanda, entre los investigadores, profesores y las agencias de cooperación internacional, y en el medio estaría la Oficina de Relaciones Internacionales, el Servicio de Investigación y otras instancias. Fíjense cómo un proyecto de cooperación o de investigación aplicada puede resolver a desafíos nuestros, integra los requisitos de objetivos de desarrollo local, pensado a partir de las necesidades y prioridades de las comunidades involucradas, implica actores locales y regionales, fueron asociados actores locales e internacionales, empodera a los actores locales y fortalece la institución, y la fortalece de esta manera, fortalece nuestra internacionalización de esta manera. Los proyectos de cooperación internacional, ya que dan mucho financiamiento y son proyectos en el largo alcance, 3, 4, 5, 6 años, permiten hacer investigación internacional. Mismo algunos fondos de cooperación internacional financian directamente, te dan un rubro para investigación, permiten internacionalizar en casa, porque toda esa experiencia de la cooperación internacional después recae en los programas, internacionaliza el currículo.
Porque para darles el ejemplo de Bolivia, todo lo que se hizo en Bolivia con los actores, con las 3 universidades involucradas, toda esa experiencia recayó en la maestría de educación de la Universidad de Quebec en Montreal, como ejemplos, como bibliografía, como estudios de casos, como pasantías. Se hacen publicaciones internacionales, se hace movilidad, becas, ahí había becas, había pasantías financiadas de canadienses hacia Bolivia y de bolivianos hacia Canadá, permite el financiamiento externo. De hecho, hay mucha cooperación internacional que nos da rubros de financiamiento para, los recibe la institución para gestionar el fondo. Te puede dar en ciertos casos hasta salarios justificados, evidentemente, para gestionar el fondo, ¿no? Asistente contable, puede dar hasta financiamiento a ciertos investigadores y da también financiamiento a las oficinas que gestionan esos fondos. Dejo de lado entonces, ya hablamos un poco de las tendencias, hablamos de investigación internacional, hablamos de cooperación internacional, nos quedan 2 grandes temas, como lo dije, son esbozos generales, porque evidentemente no podemos ir en el detalle. Hay un requisito importante cada vez más, si dije que era competitivo, lo es más también competitivo en la formulación de un proyecto. Acá ustedes se dan cuenta, si ya ustedes ayudaron a formular proyectos o estuvieron relacionados a esos, se dan cuenta que es muy competitivo y que la selección, si ustedes hicieron parte de un comité interno de selección, se dieron cuenta que cada vez más evaluamos un proyecto no solamente sobre el tema de la calidad de la investigación, pero cómo fue formulado. Hay muchos requisitos acá. La universidad puede gestionar ese fondo, tiene recursos humanos, ¿cómo se llama? Capacitados. Este proyecto fue bien formulado. Hay una relación entre las diferentes secciones del proyecto, entre el contexto, entre el presupuesto, entre las estrategias, entre lo que vamos a hablar ahora, que es una metodología cada vez más implementada por las agencias, que es el marco lógico. Todo eso está armonizado. Entonces, una cosa que podríamos decir, el porcentaje que se le da a quiénes son los investigadores, cuál es la red, son especialistas, son expertos, manejan la lengua, manejan las TICs, esos serían los requisitos académicos, pero cada vez más nos están evaluando sobre los requisitos administrativos. La armonización de la propuesta responde a los desafíos del país, de la región, de la localidad. ¿Quién está detrás de ese fondo? ¿Lo van a poder gestionar en el tiempo? Ahí podría yo hablar largo. A mí me tocó proyectos que no se pudieron gastar el financiamiento total en 6 años porque las instituciones no tenían la capacidad de gestionar el fondo. Había mucha burocracia, se perdía mucho tiempo ¿cómo era? En papeleo, en autoevaluaciones. A mí me tocó también hasta una universidad, estábamos en partenariado en una universidad y nosotros íbamos a recibir 40% del financiamiento y la 60% lo recibía nuestro aliado estratégico en otro país, pero cuando la agencia de cooperación canadiense se dio cuenta que ese aliado no tenía las capacidades de gestionar el fondo, nos dieron el 100% del fondo a gestionar a nosotros. Evidentemente no hay solamente costos. Cuando dije que les dan a ustedes recursos para gestionar, pues a nosotros nos dieron 100% de los fondos, más los fondos para gestionar ese fondo. Entonces la otra institución se perdía de esa oportunidad, además de poder meter en su hoja de vida, en su currículum institucional, poner la trayectoria de haber gestionado un fondo de 1.6 millones de dólares canadienses en 4 años de parte de ella, porque pues no tenía la capacidad. Entonces la agencia también se fijan en esos temas. Pero evidentemente tenemos que saber qué es un marco lógico, cómo presentar una propuesta según un marco lógico. Acá no puedo, como dije, dar más detalle porque evidentemente el marco lógico, porque yo dicto talleres de 2 días sobre marco lógico, pero lo que hay que entender
es que la agencia te pide una metodología y nosotros tenemos que estar capacitados. Y vuelvo y repito, como decía un inicio, no le podemos dejar eso en manos de un profesor que no tendrá el tiempo, probablemente no el interés, y que tiene, como era, otras cosas que hacer. Entonces le tenemos que ayudar. Parte del trabajo que nosotros hacíamos en 12 años en la UCAM era de justamente ayudar a los profesores a armar estas propuestas según marco lógico. Él hacía la parte académica y nosotros llenábamos las secciones que tenían que ver con ¿cómo era? El conocimiento que nosotros, y esta es la invitación, la motivación para nosotros como institución con el tiempo. Si no hay mucha rotación, esa es otra de las limitantes que veíamos en el cuadro de la encuesta de Oviret, decía mucha rotación del personal. La institución tiene que saber que le tiene que apostar a recursos humanos capacitados, las dos cosas. Tener recursos humanos firmes para ir a buscar esos fondos en la Oficina de Relaciones Internacionales, en el Servicio de Investigación, y de esos recursos tienen que estar capacitados en estas metodologías, en la formulación de proyectos, en conocer las agencias y todo eso. Si tenemos eso, que son los ingredientes de base para armar la masa de esta pizza, digámoslo así, podremos tener el financiamiento. Entonces, la invitación, digamos, es esa, eso, que nos remite al cuarto elemento, cuarto bloque que yo tenía, que es organización interna. Entonces, acá hay 3 más 1, diría yo, que tiene que ver, que es más amplio, que es el tema de la internacionalización de la gestión. Ustedes, si tienen una política de internacionalización, tienen probablemente dividida la política de internacionalización en las 3 funciones sustantivas: internacionalización de la docencia, internacionalización de la investigación, internacionalización de la extensión, ¿ok? Pero para que esas 3 funciones sustantivas se desarrollen y sean permeadas de internacionalización, evidentemente necesitan de una cuarta, que es la capacidad de gestión, sería la internacionalización de la gestión. Entonces, en el caso de la formulación de proyectos y la captación de recursos humanos, esto recae en lo que yo llamo la organización interna, que remite a unas preguntas que nos tenemos que dar. ¿Cómo comunicamos ese financiamiento? ¿Qué mecanismos? ¿Cómo le damos seguimiento a ese financiamiento? ¿Ok? ¿Cómo desarrollamos herramientas de trabajo que nos van a permitir con el tiempo ganar tiempo? Porque no es que hay que crear una rueda cada vez que armamos un proyecto, se puede crear al inicio muchas herramientas, muchas secciones de la formulación que podrán ser, retomadas eventualmente en otra propuesta, ¿no? Esa es la idea para ir ganando tiempo y para ser eficiente, que es el tema de la sistematización de la información. Tenemos que desarrollar herramientas de trabajo que nos van a permitir salir de ese cuello de botella que tenemos en este momento. Esas herramientas tendrán que ver con la comunicación, tendrán que ver también con la formulación. En la comunicación, por ejemplo, hay que tener un mapeo de investigador, hay que conocer bien su institución y saber quién está interesado y quién está capacitado para recibir financiamiento externo. Capacitado quiere decir maneja lenguas, maneja TICs, tiene experiencia internacional. En los mejores de los casos, las instituciones cada vez más que le entran a este tema empiezan ya a pensar en cómo rediseñar, digamos, los perfiles de profesores para ponerle criterios de internacionalización y criterios de contratación o de evaluación para que esos profesores estén en condiciones de recibir financiamiento. Y el fortalecimiento de capacidades, evidentemente, que quiere decir, bueno, contratamos a alguien, viene con un bagage, con un background, pero evidentemente no sabe todo. Si no sabe todo, pues tenemos que pensar también en formar esa persona a la gestión de proyectos y al marco lógico, al conocimiento de la fuente de financiamiento, a la dinámica de la cooperación internacional, la dinámica de la investigación internacional,
a la comunicación eficiente a, bueno, a herramientas perdón, diversas. Entonces, son los 3 requisitos y el primero y más importante, evidentemente, es que esto sea una prioridad y que la institución como prioridad le entregue los recursos necesarios, ¿no? Entonces, lo ven acá, condiciones relevantes al interior de la estrategia de cooperación, pues contar con alguien que contratamos a alguien que se dedique tiempo parcial o tiempo pleno a la formulación de proyectos. ¿Por qué tiene que ser una persona? Porque esa persona con el tiempo va a desarrollar un conocimiento, va a desarrollar un know-how y lo va a poder transmitir a su comunidad académica. Miren, esta convocatoria es interesante, yo conozco el DAD, conozco Erasmus, conozco ahora, fíjense que salió hace poco tiempo, no sé si lo saben, Horizonte Europa, que es el nuevo mecanismo de Europa del financiamiento hacia la investigación y la investigación internacional. Antiguamente era Horizonte 2020, ahora es Horizonte Europa. Pues hay que indagar en lo que será Horizonte Europa para ver cómo nuestros investigadores pueden recibir financiamiento de ese mecanismo. Pero será una persona, quizás tiempo parcial al inicio, tiempo pleno después, que empezará Ahora, evidente, quiero ser claro con ustedes, si no contratamos, no tenemos gente, la oficina tiene que ver con 1 o 2 personas, hace un montón de cosas, en su evaluación no tiene que ver la evaluación según un rendimiento relacionado a la formulación de proyectos, captación de recursos. No capacitamos esas personas, esos mecanismos, pues no podemos tener los resultados. Esto es un emprendimiento, un poco como una empresa, en el cual si se quiere tener resultados se tiene que apostarle, se tiene que permitir tener por lo menos lo que yo llamaría un capital semilla, ¿no? Unos recursos financieros humanos para poder responder. Como lo dije acá, también el requisito a largo plazo es crear una cultura de desarrollo de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Ser eficiente en nuestra comunicación, en nuestros procesos burocráticos para poder responder. Les doy un ejemplo. Una convocatoria sale y en regla general, si estamos bien conectados en las redes sociales, nos vamos a enterar bastante rápido que salió esta. Yo me enteré hoy en día que hay una convocatoria del DAD para decanos. No sé si ustedes se enteraron. Podemos hacer una encuesta hoy en día, ¿quién se enteró de? Si nos enteramos, en regla general, la convocatoria nos da máximo 2 meses para poder responder. Y en 2 meses tenemos que llenar papeleo, tenemos que hacer firmas, tenemos que probablemente hacer un breve presupuesto, tenemos una carta de intención, que es la primera etapa, la formulación de una carta de intención, concept note, le dicen en inglés, 5 a 7 páginas. Parece simple, pero es bien complicado. El proyecto de Bolivia nos tomó para 3 millones, nos tomó 1 año y algo conceptualizarlo. La carta de intención, que era de 7 páginas, les digo que hasta le poníamos carácter chico para que entre todo. Muy competitivo. Entonces hay que, bueno, nos da 2 meses. Ahora, es la pregunta que yo les hago. Si ustedes no conocen quién podría estar interesado, no saben cómo comunicar o lo hacen vía un boletín que toma 1 mes para que llegue a una persona interesada, ya perdieron 1 mes. En 1 mes, después, bueno, ya tienen que pasar a la firma del rector, vicerrector, tiene que haber quizás un compromiso financiero, porque si es un monto elevado, puede haber un compromiso financiero, una contraparte que les exigen, pero no, contraparte no quiere decir recurso monetario, pero puede ser in-kind, quiere decir contabilizar los recursos humanos que van a aprovechar ese proyecto, o sea, el tiempo de persona de los profesores, del cuerpo administrativo, en fin, un montón de cosas que son los requisitos. Ustedes tienen que pensar en lo que yo llamo un cronograma inverso, a partir de la fecha límite, en cuánto tiempo ustedes van y para eso hay claramente ejercicios que se pueden hacer. Por ejemplo, este es un ejercicio que yo siempre hago en mis talleres, dividir qué hace un administrativo, dividir qué es
porque somos una cadena de acciones hacia un resultado final, que es postular a la convocatoria. Ven acá un flujograma, y en el flujograma le podemos dar responsabilidades a cada una de las personas, directa o indirectamente, y este flujograma nos tiene que responder en 2 meses, para darle una idea. ¿Entienden? Entonces, esas son las reflexiones que hay que tener, porque muchas veces hablamos de financiamiento, formulación de proyecto y nos centramos, todo el mundo quiere saber dónde está el financiamiento. Yo les puedo mostrar dónde está el financiamiento, pero para mí hay algo que es central, cómo responder al cuello de botella. Y el cuello de botella no está afuera, no está en la cantidad de financiamiento que hay. El cuello de botella está adentro. Están los procesos burocráticos, están las personas capacitadas, están en las herramientas de trabajo que no existen, están en herramientas de comunicación deficiente, y ahí podemos seguir hablando. No es para tener un discurso fatalista, pero para decirle a ustedes, hay que tener la fotografía, las autoridades la tienen que tener para saber cómo pueden responder a eso. Entonces, las condiciones, reparto de responsabilidades, importante, porque este tema no se puede, como todos los temas de internacionalización, no se puede trabajar solamente en la Oficina de Relaciones Internacionales. Quiero ser claro en eso. Yo cuando dicto talleres en internacionalización del currículum es lo mismo. Es falso pensar que la oficina puede resolver por todo, sobre todo que nuestras oficinas de relaciones internacionales son 1 o 2 personas. En Europa, en Norteamérica son 5, 6, 7 personas, pero no podemos, si no es un trabajo mancomunado, si no hay parte de la responsabilidad y que recaen en otras áreas, no podemos. Mapeo de oportunidad de financiamiento, mapeo de los profesores investigadores también, tenemos que tener esas herramientas, comunicación interna y externa efectiva, conocimiento del sector de la cooperación, conocimiento de gestión de proyectos. Entonces, bueno, esto ya lo pasé, les da un ejemplo de lo que hay que trabajar, y termino con esto. Estela o doctora, si me puede decir cuánto tiempo tengo a disposición para no sacar tiempo para las preguntas y comentarios. Estela, ¿cuánto tiempo le queda? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, Sí, entonces, para cerrar, digamos, como les dije, son temas muy extensos. Yo traté solamente de crear en ustedes la preocupación para que nazca el interés para esta área que es cada vez más importante. Y les quiero contar un poco la experiencia de la UCAM. Entonces, una universidad que nació en los años 70, 41.000 estudiantes, en la cual yo trabajé durante 12 años, en la cual, ¿por qué les cuento esta experiencia? Porque en la cual yo ayudé a los investigadores, los profesores, a formular proyectos de diferentes índoles. 6 facultades, una escuela de negocios, recibe 2.500 estudiantes, tiene 41.000 estudiantes, tiene centros de investigación. Es una universidad reconocida, son de las 4 universidades que hay en Montreal, Canadá. Una universidad reconocida en muchos ámbitos para la investigación, turismo, escuela de negocio tenía la acreditación X, en salud, en medio ambiente, en ingenierías, química, en física, bueno, en fin, en muchas áreas. Nosotros teníamos una política de internacionalización. De la política de internacionalización nació la misión de la Oficina de Relaciones Internacionales, que era muy abarcativa, como los dije. Esa misión de la oficina tenía que ver con formulación de proyectos, con captación de recursos externos. De hecho, la mitad de los recursos humanos estaban pagado con fondos que venían de los proyectos. Esa es la buena práctica también. No eran funcionarios de planta, pero era gente que se autogestiona. Teníamos nosotros un compromiso de autogestión como oficina, quizás difícil al inicio para ustedes. Como dije, se necesita de un capital semilla, pero se necesita también que las autoridades piensen en cómo evaluar ese emprendurismo de la oficina, en el sentido de que te doy el capital semilla, pero hay que ir a buscar resultados. Entonces nosotros claramente brindábamos apoyo a las distintas unidades de la universidad en el desarrollo e implementación
de estrategias, y dentro de esas estrategias el tema de la... fíjense cómo estábamos estructurados también, y lo que les quiero llamar la atención acá es que fíjense en estas tres personas, dividida en una lógica geográfica, desarrollan proyectos financiados por actores externos y del gobierno de Canadá, de la provincia de Quebec, gobierno de Canadá, y internacionales, Banco Mundial, Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, agencia CID, que es otra agencia canadiense de financiamiento a la investigación aplicada, en Asia, África, Medio Oriente, mi colega, Europa, y en mi caso, yo estaba acá durante 12 años, América Latina. Entonces, sí teníamos parte de nuestras funciones la captación y la formulación de proyectos. También la UCAM tuvo otra fuente de financiamiento importante, que fue el programa de MBA deslocalizado, que se daba en 13 países de Europa, África, Asia y América del Sur. Escuelas de verano en Uruguay, Grecia, Alemania, Italia. Firmaba doble títulos con universidades francesas y gestionaba proyectos de cooperación internacional y de investigación internacional. En mi caso fue Bolivia, Brasil, Chile, Haití, Honduras, México. También el Promesan, para los antiguos que están como yo, el Promesan, que era Canadá, Estados Unidos, México. Mi colega con fondos del Banco Mundial en Argelia, Marruecos, Túnez, Camboya, China, India, Vietnam, en Europa también. El ejemplo que les mencioné hace un rato, yo fui evaluador dentro del comité de evaluación de los proyectos de cooperación Canadá-Europa, y ahí es donde me enteré como evaluador, y a donde yo también influencié a los otros evaluadores a considerar también la capacidad de gestión de los fondos, no solamente la investigación, la calidad de la investigación. Con esto pasamos a preguntas, comentarios. Bueno, acá yo los invito a visitar, yo soy consultor, a visitar o a contactarme. Acá tienen mi mail, mi número de teléfono, por WhatsApp, porque tengo un número de teléfono en Canadá, pero en WhatsApp tengo antiguamente el número de teléfono de Colombia. Y yo tengo un perfil. En el perfil Mentes en la Carta ustedes verán cómo era. Ahí pueden ver las capacitaciones que yo dictaba, las que ofrezco, videos de mis capacitaciones, fotos y certificados también de diferentes instituciones. Yo, como lo decía la doctora, pues dicté en la región ya llevo más de 15 años dictando en la región, en la mayoría de los países de América Latina. Lo que me permitió también entender las lógicas y las preocupaciones de las instituciones, que es diferente las de América Latina y la de Canadá. Pero bueno, entonces los invito, y si les gustó esta capacitación, pues también ahí tienen la posibilidad de evaluarla. Tiene una sección que dice Evalúame, Mentes en la Carta, y usted puede dejar ahí la evaluación y retroalimentación.